¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta quinta esquina en esta noche de jueves. Ya saben, este espacio en el que vamos a repasar, vamos a analizar la actualidad y lo hacemos como siempre de la mano de sus protagonistas. Antes de comenzar voy a saludar a quien me acompañan esta noche. Tamara Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Gracias por acompañarme. Y vamos a dar también la bienvenida a nuestro invitado en esta noche, Francisco Sardón, Fran Sardón, para todos. ¿Qué tal? Bienvenido, presidente de Impulsa Igualdad. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí con vosotros siempre estupendamente. Bueno, presidente de Impulsa Igualdad a nivel nacional de Castilla y León y presidente de CERMI también en Castilla y León, unos puestos que la verdad que te ponen en la palestra y te ponen muy al frente de una batalla que vamos a ver que es muy transversal, porque no está todo por hacer, queda mucho trabajo. El año pasado renovaste el puesto en el CERMI y también te volviste a poner una serie de metas que no sé si se sigue continuando con ellas y tenéis muchas acciones en las que actuar. Así es, ¿no? En el ámbito de lo social pues siempre hay metas que conseguir, no hay nada conseguido de facto, ¿no? Siempre hay muchos objetivos pendientes, pero es verdad que en estos últimos 25 años se han conseguido muchos avances, sobre todo en materia de derechos, en materia de legislación. Pero no menos cierto que somos un grupo social que venimos de muy atrás y que para llegar al mismo punto de salida que el resto de los ciudadanos, pues todavía tenemos que remar en esa dirección. Impulsa Igualdad ha defendido siempre ese enfoque de los derechos. No sé si cree que las administraciones ya se han alineado en este modelo o se sigue abordando la discapacidad desde un prisma tan solo asistencial. Bueno, efectivamente, yo creo que las administraciones ya trabajan bajo el modelo de derechos de Naciones Unidas, como no puede ser de otra manera. ¿Esto qué significa? Significa que ya hemos dejado atrás el modelo asistencial, el modelo rehabilitador, ese modelo en el que se decía a las personas con discapacidad que era lo bueno para ellas, sin preguntar a las propias personas con discapacidad, ¿no? Estamos trabajando en este modelo, pero no es menos cierto que todavía tenemos que hacer mucha pedagogía en el conjunto de la sociedad para que entiendan que los apoyos que tenemos o que necesitamos las personas con discapacidad, pues desde luego no son ningún lujo, sino son apoyos que están dentro de un marco de derechos y que lo único que buscan con estos apoyos es situarnos en una línea de salida en la que podamos vivir bajo el principio de igualdad de oportunidades. Y ahora mismo, si tuviéramos una escala del 1 al 10, ¿cómo valoraría la sensibilidad que tiene el Gobierno de España con esas necesidades? Bueno, si lo tuviera que valorar del 1 al 10, pues estaríamos en el aprobado, ¿no? Raspando el 5. Sí, y a lo mejor llegando al 6, ¿no? Bien, lo que era el aprobado, ¿no? Antes, ¿no? Hasta el 7 no se llega al notable, ¿no? Bueno, yo creo que estamos, por lo menos conceptualmente, en este marco de derechos, pero desde luego hay que seguir invirtiendo, hay que seguir apoyando a las entidades sociales, hay que financiar muchos sistemas de apoyos que necesitamos las personas. Legislar está muy bien, es necesario, es fundamental, pero luego hay que desarrollar todas estas normativas que necesitamos las personas con discapacidad. Bueno, le ha pedido la nota al Gobierno central, yo lo voy a pedir para el regional, para el provincial y para el local, que al final son los más cercanos y con los que más trabajan ustedes aquí. Bueno, precisamente por ser los más cercanos, muchas veces es más fácil, ¿no?, desarrollar todas estas políticas o estas acciones que van encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, ¿no? Y me atrevo a decir que Castilla y León es una comunidad pionera en muchos aspectos relacionados con el ámbito de lo social. Ahí estaríamos en el notable, sin duda alguna. Y Valladolid y nuestra provincia, pues yo creo que estamos desarrollando estos últimos años muchas acciones que están situando en primera línea las necesidades de las personas con discapacidad y en ese sentido pues podemos sentirnos orgullosos de estar en la buena dirección. Un reciente estudio creo que le daba como un 8,3, ¿no?, al sistema de gestión de la ley de dependencia, que bueno, abarca personas con discapacidad y otro tipo también de sector social. ¿Es ajustado? ¿Cree que es ajustado? Sí, es ajustado. El sistema de dependencia es un sistema complejo en su gestión. Estamos hablando de personas con discapacidad, estamos hablando de personas mayores, estamos hablando ya de un concepto de dependencia en el que Castilla y León, desde que se te reconoce el derecho a persona dependiente hasta que recibes la prestación que has elegido, pues estamos en una media de 3-4 meses. Que estamos pues, en las 3 comunidades que mejor gestionamos en tiempo el sistema de dependencia, con lo cual pues, es una nota acertada.
Señor Sardón, se ha producido recientemente cambios legislativos como esa reforma del artículo 49 de la Constitución, pero no sé si cree que ha sido solo un gesto o ha tenido un impacto real. Bueno, sin duda alguna ha tenido un impacto real y muy importante. Hay que tener en cuenta que en la historia de la Constitución solo se ha reformado 3 veces y en la última ocasión ha sido para reformar el artículo 49, que hacía referencia a las personas con discapacidad con el término de minusválidos, de impedidos, y que no se ajustaba a la terminología actual ni se ajustaba al sistema de derechos. Ahora es otras capacidades, ¿no? No, ahora es personas con discapacidad. Personas con discapacidad. Personas con discapacidad, ¿no? Que es con el término que nosotros nos encontramos más a gusto. Es el término que hace referencia, primero, persona, que es lo más importante, y luego tiene que aludir a una circunstancia que es la de discapacidad, ¿no? Todo junto, primero persona con discapacidad, es la terminología adecuada, la terminología que está aprobada en Naciones Unidas y con la que las personas con discapacidad dentro del marco del CERMI nos sentimos más a gusto. Hace poco, en unas declaraciones, hablaba de la asistencia a las personas con discapacidad en el medio rural. Bueno, ahí se está haciendo también una labor importante, ¿no? Porque también no es que estuvieran olvidadas, pero hay veces que no llegan las ayudas o las decisiones, ¿no? O esa legislación como queremos. Ahí está haciendo la Diputación una labor importante, sobre todo, por ejemplo, y por empezar por algún lugar, en el tema de vivienda, de intentar no solamente de disponer o hacer disponer de vivienda para pues cualquier persona que desee vivir en ella, sino también quienes deseen pues habilitarla o prepararla para que puedan vivir en el medio rural, con todo lo que ello conlleva, porque hace falta pues también habilitar sistemas de transporte, medidas de transporte. ¿Cómo está la situación y bueno, cómo lo tienen contabilizado y radiografiado desde vuestro sector? Bueno, efectivamente, vivir en el medio rural conlleva una serie de complejidades a todos los niveles, más que vivir en la ciudad, pero tiene muchas ventajas. Yo te voy a decir que, por ejemplo, nosotros tenemos estudiado que las personas con discapacidad que viven en el medio rural prefieren vivir en el medio rural, entre otras cosas porque hay un concepto de solidaridad entre los vecinos que no existe en las grandes ciudades y que para ellos es muy importante, ¿no? Obviamente tenemos que poner en marcha unos servicios que les permitan vivir con un mínimo de garantías. Estamos hablando de oportunidades de empleo, estamos hablando de acceso a la vivienda, una vivienda con criterios de accesibilidad, y estamos hablando de transporte y estamos hablando de una oferta ociocultural que le permita a una persona vivir con un mínimo de garantías. Cuando hacemos todo esto, las personas que viven en el medio rural no quieren dejar el medio rural. Hace poco comentaba yo con una persona el tema de todas las ayudas que se gestionan, que oferta Diputación, otras instituciones también, pero bueno, nos centrábamos en este concreto y me decían, es que no se conocen y muchas veces no se piden, no se pide todo lo que hay disponible porque no se conocen. Ya muy poquito, solamente antes de entrar a esta entrevista, nos decía lo mismo, es que hay vivienda accesible que la dispone la Junta de Castilla y León en este caso y tampoco se conoce. No se puede, van a trabajar en, bueno, pues, no sé, en abrir un portal, un canal, algo en el que de forma transparente y clara se cuente con la oferta y conocer todas las ayudas, que también las hay cuando tanto las demandamos. Muy importante, al final tú puedes generar todo un sistema de ayudas, pero si esa información no llega a los interesados, pues eso queda en baldío, ¿no? Precisamente ahí te puedo decir que ya hemos iniciado un proyecto dentro de Impulsa Igualdad que se llama Impulsa Home, que lo que pretendemos es recuperar toda esta información, aglutinar toda la información de vivienda accesible que hay en nuestra comunidad y en nuestra provincia, para que cuando una persona con discapacidad, una persona que demanda accesibilidad a la hora de comprar una vivienda, tenga un lugar donde encontrar esa información y tenga además un apoyo técnico para asesorarles en esas mejoras que pueda realizar en su propia vivienda. Y en el caso de ayudas, pues lo mismo. Por supuesto. Quiero decir que ahora, si cualquier persona quiere preguntar, puede ir a Impulsa y ahí se puede informar. Así es, tanto de las ayudas que hay, tanto a nivel municipal, diputación o autonómico, como la oferta que hay en vivienda en nuestra comunidad. Y por terminar en el tema de vivienda, también están a punto de concluir un punto muy importante en la reforma de la Ley de Vivienda,
bueno, habría tantos, que es, por ejemplo, afecta a la ley de propiedad horizontal. Bueno, ¿qué hacer cuando hay que aprobar una rehabilitación o un cambio en un portal, en una comunidad de vecinos? Que con esto hemos topado. Ahí también van a pues hacer hincapié en que pueda pesar, bueno, pues el derecho, ¿no?, de cualquier vecino que tenga esa discapacidad. Sí, ahí estamos trabajando, es una de nuestras principales prioridades, la reforma de la ley de propiedad horizontal. Estamos trabajando con el Ministerio para que definitivamente, cuando un vecino acredite que tiene un problema de movilidad o una discapacidad y necesita hacer una actuación en materia de accesibilidad, ya sea una rampa, un pasamanos, un ascensor, pues se tenga que hacer por ley y no quede al albur de la decisión de la comunidad de vecinos. Por supuesto, hay que arbitrar ayudas a las comunidades de vecinos para que puedan afrontar este tipo de actuaciones. Espero que se tengan que hacer por ley, no que quede supeditado a la decisión de la comunidad de vecinos. Hay cosas que se ven cuando pues, miramos más allá, ¿no?, de donde estamos ahora mismo nosotros. No sé si cree que las comunidades autónomas están alineadas con ese enfoque estatal de la discapacidad, o dónde puede ver diferencias o más carencias. Bueno, pues efectivamente ahí hay disparidad. Un Estado como el español, con 17 comunidades, 2 ciudades autónomas, gobernadas por diferentes grupos políticos, con diferentes prioridades y diferentes intereses, pues conlleva que no siempre están todas las comunidades autónomas alineadas en este enfoque de derechos. Por eso, el ejemplo de la gestión de la dependencia, pues hay comunidades autónomas que están en las 3-4 meses en lo que es la gestión de sus prestaciones, y otras comunidades están en los 20-24 meses de tardanza a la hora de dar una prestación. Bueno, eso te da ya una idea de cómo no hay un sentido homogéneo de la gestión de lo social y de la gestión de la dependencia en toda España. Y eso desde vuestro punto de vista, desde Impulsa, que es la organización nacional, ¿cómo os afecta? ¿Os frena? ¿Veis que en algunas comunidades va todo un poco más rápido? ¿O qué medidas legislativas, sobre todo, consideraría que están pendientes, ¿no?, de cara ya, podemos hablar ya prácticamente de una recta final hacia unas elecciones? Bueno, pues sin duda alguna a nosotros nos gustaría que esta legislatura a nivel nacional fuera la legislatura en la que reformáramos definitivamente la ley de propiedad horizontal. También nos gustaría que fuera la legislatura en la que por fin se ha regulado normativamente el acceso a la figura de la asistencia personal. Y por qué no también decirlo, si nos gustaría que fuera la legislatura en la que se pusieran de acuerdo todas las comunidades autónomas con el Gobierno para acordar la financiación del sistema de dependencia, que todavía está pendiente. Y un derecho a una vida independiente también, imagino. Por supuesto, ese es nuestro principal anhelo, es el anhelo de cualquier ciudadano, poder tener los medios para vivir de forma autónoma, para desarrollar tu propio proyecto de vida, para contribuir con tus impuestos, con tu trabajo, con tu conocimiento, tu talento al progreso de la sociedad. Bueno, eso es lo que quiere cualquier ciudadano, por supuesto, es lo que quieren las personas con discapacidad también. Has mencionado la figura del asistente personal. ¿En qué punto está? Porque acabas de decir que queréis que se legisle. ¿Qué es lo que hace falta? Que no sea solamente un servicio que pueda dar Impulsa, que sea una figura reconocida como profesionalmente, con una categoría profesional. ¿Cuál es el fin que buscan en ese sentido? Bueno, pues el principal fin es que se tenga un acceso igualitario en todas las comunidades autónomas a la prestación del asistente personal. Todavía está pendiente acordar el formato de formación que tiene que tener el asistente personal. En Castilla y León es algo que ya está acordado, que estamos trabajando las entidades sociales en ese sentido, dando una formación homogénea a la figura del asistente personal. Por eso somos la segunda comunidad que más prestaciones en asistencia personal está dando en toda España, pero hay comunidades autónomas que están en 0 prestaciones de asistencia personal, con lo cual pues ahí sí que hay unos desequilibrios muy importantes en el que se está dificultando el acceso a un derecho a muchas personas con discapacidad, y es algo que tiene que arbitrar y regular el Ministerio y negociar con las comunidades autónomas. Porque ahora mismo, ¿qué le faltaría a lo más cercano aquí a Valladolid para ser ya ejemplo de accesibilidad? O, no sé, quizás, ¿por qué ese ejemplo para otros puntos de España? Bueno, yo creo que Valladolid está siendo ya ejemplo desde hace un tiempo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, fruto del diálogo con las entidades sociales. El año pasado, este año, en 2025, Valladolid
fue reconocida en Fitur, en la feria más importante de turismo de Europa, como la ciudad que mejor está trabajando la accesibilidad desde el marco turístico. Bueno, pues eso ya es importantísimo. Estamos hablando de dar acceso igualitario a todas las personas con discapacidad, movilidad reducida, a todos los eventos populares que organiza esta ciudad, ¿no?, que es fundamental, ¿no? Bueno, pues estamos dando pasos muy importantes, por eso Valladolid es de las ciudades que mejor se reconoce fuera de nuestra comunidad en materia de accesibilidad y de derechos a las personas con discapacidad. Quizás tenemos que seguir trabajando en materia de oportunidades de empleo, que es quizás pues, todavía algo en el que todas las administraciones pues queda camino por recorrer. Se sienten escuchados, por tanto, por las administraciones, no sé si tanto por el ciudadano a pie. Sí, yo creo que las administraciones en Castilla y León, desde luego, hay diálogo abierto con todas las instituciones públicas, autonómicas, municipales, y eso es clave de éxito para que podamos enriquecer cualquier actuación o cualquier normativa en materia de discapacidad. Yo creo que la sociedad también, yo creo que la sociedad sobre todo cada vez ve más la importancia de las personas con discapacidad, que damos ser uno más, que no dejemos de ser esa imagen de clases pasivas que teníamos antes y que se nos vea como clases activas, que lo que queremos es contribuir, trabajar, aportar con nuestros impuestos y ser uno más, en definitiva. Bueno, y el respetar, ¿no? El respetar Muy también importante. pues, esas plazas también para personas con discapacidad, el día a día que ustedes tienen que vivir también, esa necesidad de hacer anchas, bueno, pues ese tipo de cosas. Bueno, la accesibilidad universal es que además es buena para todos los ciudadanos. Quiero decir, al final, cuando tú haces aceras anchas, haces rebajas de bordillo, eliminas cualquier elemento arquitectónico que no tenga razón de ser, pues para cualquier ciudadano es bueno. Es verdad que hay todavía un aspecto educacional, el de respetar las paradas de aparcamiento, otro tipo de respetos, que bueno, que se ha ido mejorando, hay que hacer pedagogía constantemente en ese sentido, pero también son aspectos que se han mejorado mucho en estos años, ¿no? Bueno, muchas veces las prisas, el desconocimiento, etcétera, bueno, pues nos llevan a ocupar plazas, que creo que quizás eso tampoco sea lo más relevante cuando hablamos de respeto a las personas con discapacidad. No obstante, pues aprovecho para decir que se respeten esas plazas que son fundamentales para nuestro día a día. Esos 5 minutos. Hablamos de respeto y todavía hace muy poquitos días tuvimos que escuchar esas declaraciones, yo creo que muy poco afortunadas, del obispo Reig. Tú has escrito un artículo, bueno, pues defendiendo y por supuesto invitando a que, ves, no tenemos que bajar la guardia, ¿no? ¿Cómo recibisteis, cómo escuchasteis en el sector esas declaraciones que nos dejaron un poco atónitos a todos? Pero ¿cómo sentís, no? Cuando hablábamos de que la sociedad parece que ya, pues bueno, pues vamos también haciendo nuestro, ¿no?, ese respeto y ese espacio, ¿no?, igual que se respeta a otras personas, y nos encontramos con declaraciones así, Fran. Bueno, pues desde luego poco afortunadas, no nada gratificables, y que a veces pues, te hace pensar que efectivamente, que cuando tú crees que ya has superado ciertos estadios, pues todavía te das cuenta que hay situaciones de vulnerabilidad en cuanto al respeto a las personas que están ahí, ¿no?, y que tenemos que seguir trabajando. Bueno, solo puedo decir que hay que seguir dando la batalla en cuanto a la imagen positiva de las personas con discapacidad, que hay que seguir trabajando y que esto pues, nos tiene que servir de acicate para seguir concienciados en el respeto a las personas. Hablando de respeto, yo quería preguntarte por la situación de niños con discapacidad. Hemos visto recientemente situaciones muy poco deseables. Primero, una de una agresión a un niño con discapacidad, un niño con parálisis cerebral en un colegio en Santander. Aquí hay dos factores, no solamente es vulnerable por ser más débil o porque algunos niños piensen que puede meterse con él, sino que además no tiene la capacidad física de defenderse, aunque quisiera. No sé si desde Impulso Igualdad ya se trabaja o se contemplan y desconocemos y el factor educacional que protocolos de educación, de defensa, claro, de estos niños. Fíjate, sin entrar en agravios comparativos, esto todavía me parece mucho más grave, estos episodios, que las declaraciones del obispo, ¿no? Sí. Porque es una situación, bueno, pues total indefensión en este caso, hacia un alumno que tiene una discapacidad, y que efectivamente nosotros estamos trabajando en un modelo de inclusividad en el ámbito educativo. Cuando ocurren este tipo de episodios, pues es normal que muchas familias cuestionen el modelo de inclusión
y de educación en el colegio, en la educación ordinaria, que es lo que nosotros defendemos, ¿no? La educación en el marco del colegio pues es adquirir conocimiento, adquirir sabiduría, ¿no? Pero hay otro tipo de educación que también tiene que formar parte del día a día de las familias, ¿no? En ese sentido, y por supuesto, cuando hay ese tipo de episodios, pues creo que tenemos que ser bastante más severos con las repercusiones que tienen para estos alumnos que, sin duda alguna, no tienen ninguna justificación y que tienen que sentir que eso no se puede hacer, y por eso estamos trabajando en protocolos para que cuando esto ocurra las sanciones sean bastante más duras de los que son bueno, ahora. Se volcó toda la comunidad educativa, la verdad, y toda la sociedad en defender a ese niño. Y luego me llama la atención cuando todavía tenemos que ver algún episodio, no ocurrió aquí en Castilla y León, de una madre que tiene un niño con silla de ruedas y le tiene que subir ella a la clase, porque en muchos hay colegios o hay institutos donde o no hay ascensores o no funcionan, en algo que ahora mismo, pues quiero decir, que ver a un niño con silla de ruedas y que vaya al colegio, bueno, pues ya no nos llama la atención o no debería llamar la atención. ¿Eso también lo contempláis? ¿Trabajáis en ello? Claro, esos episodios todavía están ahí, por eso cuando hablamos que todavía queda camino por recorrer es porque queda camino por recorrer, ¿no? Es verdad que todavía hay muchos colegios que no cumplen con la ley de accesibilidad universal, hay que solicitar ayudas, el Ministerio, los gobiernos autonómicos tienen que invertir mucho todavía en materia de accesibilidad universal en las instituciones educativas para que los alumnos puedan estar allí con y sin discapacidad de una forma totalmente normalizada. Son imágenes que todavía te retrotraen, parece que estamos viviendo hace 40 o 50 años, ¿no? Bueno, un ejemplo más de que hay camino por recorrer, que hay que seguir reivindicando y que precisamente donde más hay que hacer es en el ámbito educativo, porque esa es la base fundamental para que los niños y niñas tengan un futuro luego cuando sean adultos. Y muy ligado a esto, la soledad y el aislamiento social también son problemas que afectan a las personas con discapacidad. No sé qué medidas están impulsando desde la asociación. Muy importante, es verdad que en el ámbito del aspecto de la soledad es un problema del conjunto de la sociedad, pero cuando estamos hablando de personas con discapacidad, personas mayores que necesitan de apoyos para poder salir de su vivienda, pues aquí es donde adquiere principal sentido figuras como la asistencia personal, que les va a permitir poder salir de su domicilio, poder hacer actividades, poder hacer frente a todos sus anhelos en el ámbito del ocio, de acceso a la cultura, de poder quedar con su familia, poder quedar con sus amigos más cercanos, ¿no? Si no tienen estos apoyos profesionales, pues efectivamente muchas personas se ven abocadas por su nivel de dependencia a vivir solos en su ámbito domiciliario. Oye, te vimos en Fitur saludando a los reyes de España, que estabas ahí, que hablabas con ellos o que llegas a hablar, que llegas a intercambiar, si es que se puede decir, yo tenía esa curiosidad, esa intriga. Bueno, los reyes inauguran todos los años Fitur, nosotros en Impulsa Igualdad, que somos una entidad que trabajamos mucho el ámbito del acceso al turismo en igualdad de condiciones, tenemos un stand en Fitur y siempre cuando se inaugura Fitur pues nos saludan, nos preguntan por los avances en materia de turismo en el ámbito de lo social, de materia de accesibilidad, se interesan mucho, hay que decir que tanto el rey como la reina hablan desde el conocimiento, cuando preguntan, no preguntan en plan baladí, para eso y para nosotros es un orgullo que los reyes, cuando se dirigen a nosotros a preguntarnos, desde luego no hacen preguntas someras, sino preguntas bajo el conocimiento. Han presentado una guía, ¿no?, para ese apoyo del empleo inclusivo en el sector del turismo. Sí, una guía muy importante. El sector del turismo está generando muchísimas oportunidades de empleo en toda España y, ¿por qué no?, tiene que ser también un nicho de oportunidad de empleo para las personas con discapacidad o movilidad reducida. Hemos hecho una guía para que precisamente el sector que contrata sepa qué medidas tiene que poner en marcha para poder contratar, dar una oportunidad de empleo en el ámbito del turismo a las personas con discapacidad. Porque sigue siendo el desempleo una barrera importante. Muy importante todavía ahí, quizás junto con el ámbito educativo, el ámbito del empleo donde queda mucho camino por recorrer. Tú date cuenta que todavía las tasas de desempleo de las personas con discapacidad triplican las tasas de desempleo de las personas que no tienen discapacidad. Ahí también son datos demoledores que nos dicen que tenemos que seguir trabajando en políticas activas de empleo de una forma mucho más intensa. ¿Pero funciona la Ley General de Discapacidad en este ámbito o se queda corta? Bueno, funciona. El marco normativo hay que empujarlo. Es decir, hay que mejorar el acceso a la función pública de las personas con discapacidad, hay que mejorar el acceso de
las personas con discapacidad en la empresa ordinaria. Hay que hacer todavía mucha pedagogía. La empresa tiene que entender que contratar a una persona con discapacidad, más allá de las ayudas o bonificaciones salariales, lo tiene que contratar bajo el conocimiento de que esa persona va a ser igual de productiva y eficiente que una persona que no tiene discapacidad. Solo tiene que poner los elementos de accesibilidad o de apoyos para que ese trabajador pueda desarrollar su trabajo, pero en ese sentido hay que exigirle como a uno más. Puede ser que en el sector privado ocurra que a lo mejor diga, bueno, tengo que contratar a una persona con discapacidad, pero resulta que tengo que adaptar toda una oficina, tengo que poner determinados medios y que eso a lo mejor le eche para atrás si no hay ayuda, si él no tiene ayuda, porque a lo mejor no tiene capacidad económica para poder hacer frente a ello. Esto se contempla, a lo mejor no es cuestión de, bueno, es un por si acaso. Que luego no habría ningún otro problema. No, sin duda, bueno, al final, bueno, ayudas hay que también conocerlas, por eso, bueno, yo siempre aconsejo dirigirse a entidades como Impulsa Igualdad para que conozcan este tipo de ayudas. Pero sobre todo también dejarse asesorar. La accesibilidad no es un sinónimo de un gasto desmedido, al contrario, tú cuando estás bien asesorado en materia de accesibilidad te das cuenta que hacer actuaciones en materia de accesibilidad en el ámbito del empleo o en cualquier otro ámbito tiene un coste bastante inferior de lo que cualquier persona puede pensar. Señor Sardón, trabajan también con las familias. No sé ahora mismo qué es lo que demandan. Bueno, pues las familias lo que demandan es, entre otras cosas, apoyos para, por ejemplo, que puedan también tener sus momentos de descanso cuando las familias, y sobre todo el ámbito de la mujer, pues prácticamente cuando una familia tiene un hijo con discapacidad o un familiar con discapacidad, pues su ocupación es 24 horas con esta persona. Muchas familias todavía pues han tenido que dejar a alguno de los dos su trabajo para atender a la persona, al familiar con discapacidad. Pues la figura, insisto, de la asistencia personal, otro tipo de figuras, no solo permiten que la persona tenga ese apoyo personalizado, sino que también permite ese respiro fundamental a las familias en cuanto a los apoyos y la atención a las personas con discapacidad. Fran Sardón, pues ha sido un placer. Yo creo que hemos repasado absolutamente todo. Lo que nos importa, lo que os importa, lo que nos importa a todos, y ha sido un placer recibirte en esta quinta esquina, en esta noche de jueves. Oye, que no decaiga ese ánimo, de verdad, esa fuerza y esa batalla que siempre plantáis. No decaéis nunca, ¿eh? No, muchas gracias a vosotras y muchas gracias por acoger un tema social que siempre es importante hablarlo en esta sociedad. Muchísimas gracias. Tamara, gracias por haberme acompañado en esta noche. Nos vemos el jueves que viene. Perfecto. Siguiendo con temas de actualidad. También a todos ustedes les emplazamos a volver a seguirnos el próximo jueves en esta quinta esquina con más actualidad, con más protagonistas.